mejor hay cuerpos en los cuales la carga está distribuida, tenemos distribuciones de carga que no son en el volumen, sino que son en superficies. ¿De acuerdo? Yo tengo, por ejemplo, en esta mesa, ¿no? Y distribuyo carga sobre la superficie de la mesa. Ahí uno está viendo que esa es una distribución que no es volumétrica, sino que es superficial. Entonces el problema es similar, simplemente dejarlo caer. No siempre es de volumen las integrales que vamos a tener con campos escalares, sino que también podemos tener, en este caso, si tengo una distribución. Vamos a poner ya de carga. Entonces, el dato que nos tiene, ¿cuál es el campo, por así decirlo? El campo escalar. Voy a utilizar la letra sigma. Sigma es la densidad superficial. De carga se utiliza, es como una OL, como lo escribo, es la letra griega sigma. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, aquí depende de puntos del espacio, o sea que es un escalar. ¿Cuánta carga? Cuidado. Mientras que en el otro tenemos las unidades de carga, os recuerdo, ¿no? En el sistema internacional, el culombio. Una diferencia en el libro de la guía, ¿no? En el Purcell, de la tercera edición con la segunda, que es la que tenéis vosotros, ¿no? Que os habéis bajado, es que ahí en la tercera ya hace un uso masivo del sistema internacional. Mientras que en la segunda todavía siguen lo que es el sistema cegesimal. Unidades gaussianas, en lo que es la parte de electromagnetismo son unidades gaussianas. Entonces, a lo mejor ahí, si miráis en el PDF, veréis un tipo de unidades, ¿no? Que os resultan un poco chocantes, y eso me preguntáis inmediatamente. ¿De acuerdo? Es, digamos, el avance que hizo el profesor Morin, que es de la Universidad de Harvard. O sea, que fijaos, el que heredó el libro no es un cualquiera, tampoco. O sea, es un libro que, digamos, utilizan en buenas universidades. Me preguntáis, ¿eh? Entonces estaba con lo de, si estamos en una densidad volumétrica, tendremos para ρ en las unidades, ¿no? Coulombios dividido por metro cúbico. Si es en una distribución superficial, tendremos coulombios por metro cuadrado. Os recuerdo de física 1, cuando hablábamos de sistemas de unidades, ¿no? Que el coulombio no es digamos, la carga eléctrica no es el coulombio. La carga eléctrica no es una unidad fundamental en el sistema internacional, como recordatorio. No es una magnitud fundamental en el sistema internacional, lo cual es chocante. ¿Os recordáis cuál es teníamos 7 magnitudes físicas fundamentales en el sistema internacional, de las cuales se podían derivar cualquier otra, en particular, por ejemplo, la carga eléctrica, ¿no? Pues, ¿cuál era en el sistema internacional, digamos, en la parte correspondiente ya, cuando nos metemos en electromagnetismo, cuál eran las unidades o la unidad que teníamos que, a partir de la cual, y con la ayuda también de otras de mecánica, podíamos deducir cualquier... ¿Lo recordáis? Exactamente, corriente eléctrica. O sea, amperio, eso se refería a que ya cuál es el patrón de medida, pero la magnitud física es la corriente eléctrica. La fundamental es la corriente. Lo cual es un poco, ¿no? Porque uno está pensando cuánta carga está pasando por unidad de tiempo, pero eso tiene razones históricas también. Corriente eléctrica. Y en el sistema internacional, muy bien, Natalia. De acuerdo. Esto como un recordatorio. Es decir, que tendríamos, si tenemos que un amperio es una carga de un coulombio que pasa por una zona en un segundo, pues entonces es simplemente, ¿no? El coulombio es un amperio por segundo. Así es.
que por cierto, o sea, os preguntáis, estáis todos con el móvil, ¿no? Que no tiene mucha batería y todo, ¿no? O sea, que se agota rápido y eso. O sea, ¿qué distingue una batería buena desde vuestro punto de vista, que es con mucha capacidad, de una peor? O sea, ahí uno puede ya distinguir, necesito algo, precisamente, y os habéis fijado en qué viene dado, le podéis dar, o sea, bueno, no digo que extraigáis la miliamperios, ¿no? Hora, o es lo que utilizan. Claro, uno dice, anda, la madre, ¿y eso? Precisamente es cuánta carga ha logrado almacenar esa batería. O sea que a partir de ahora, mirad si no os habíais dado cuenta de eso, porque uno dice, anda, qué unidad más rara, ¿no? Para las baterías, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Claro, evidentemente, cuanta más carga tienes ahí almacenada, pues más tiempo te va a durar el cacharro de funcionamiento. Bien, o sea que teníamos aquí en integrales, ahora, si quiero la carga total en esa distribución, pues lo que tendríamos sería, en vez de una integral de volumen que ponía yo aquí, es una integral de superficie. Voy a ponerlo con S. Sería de sigma, porque estoy utilizando la letra sigma para denotar la densidad superficial, por el área infinitesimal diferencial de S. Esto, pues en matemáticas, muchas veces pues uno lo escribe con una doble, como es una doble integral en dos variables. Fijaos que un volumen son tres parámetros, por así decirlo, para definirlo. Una superficie necesitamos en su forma paramétrica dos parámetros y una curva un parámetro. Entonces uno está viendo cuántas veces tiene que integrar. En este caso, pues, ya veréis, yo normalmente lo que utilizo es esto también, pero o sea, no pasa nada si utilizáis esto otro, por supuesto. Como a veces hablaremos de superficies cerradas, fijaos, no tiene sentido hablar de volúmenes cerrados, un volumen es un volumen. Puede estar, eso sí, digamos, distribuido en diferentes zonas del espacio por separado, que ahí eso viene la parte de las matemáticas, una topología y cosas de esas, como son. Pero en el caso de las superficies sí se puede distinguir entre superficies abiertas y cerradas. Cerradas, es decir, ¿qué significa cerradas? Que no tienen borde. No es que sean bordes, sino que no tienen borde. No tienen un comienzo y un fin. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El ejemplo clásico pues es una superficie esférica. Superficie esférica. ¿De acuerdo? Eso es una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, una semiesfera, o sea, parto por la mitad, eso no es una superficie cerrada, es una superficie abierta, o un disco, vamos a ponerlo, superficie no cerrada. Y eso es muy, o sea, esta distinción la estoy haciendo, porque uno dirá, porque es muy importante para nuestras, o sea, digamos, las leyes que gobiernan el electromagnetismo, pues en esas nos van a aparecer precisamente integrales de superficie, y habrá que tener cuidado cuándo y entender cuándo estamos hablando de superficies cerradas y cuándo estamos hablando de superficies abiertas. Con borde. El borde, ¿por qué vendrá dado? Por una curva. El borde es una curva. Entonces, en el caso de una, ¿no? Tenemos una semiesfera, tendríamos la superficie naturalmente. ¿Y el borde cuál sería? El borde naturalmente es esto. Es donde termina la superficie. En un disco, ¿no? Sobre una superficie plana, pues naturalmente el borde es lo que tenemos aquí, el borde del disco. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces tendríamos aquí naturalmente el problema vendrá dado. Voy a ponerlo también, ya que utilicé coordenadas polares esféricas para el volumen, voy a hacerlo también en la superficie.
¿De acuerdo? Porque ahí uno ve, aquí uno ve la dificultad, por ejemplo, en el caso de la esfera, ¿no? Ejemplos. Pues yo me puedo coger el disco, un disco. Pues tengo aquí mi disco. Es decir, que yo puedo poner el sistema de referencia, los ejes X e Y, el disco está contenido en el plano X. Entonces el asunto sería, naturalmente, dividir el cuerpo en estos elementos infinitesimales, en estos cuadraditos, rectángulos. El área, naturalmente, es arista por arista. Y eso es diferencial de X, diferencial de Y, bien sencillo. ¿No? Es decir, que en el caso de la integral de superficie, sigma diferencial de S, pues lo que tendríamos sería una doble integral, sigma que va a depender de X y de Y, como es la carga en cada uno de los puntos, por diferencial de X, por diferencial de Y. Y ahora es donde viene el problema de los límites de integración. Si fuese un cuadrado, ¿no? Pues, entonces está chupado. Tendríamos desde, por ejemplo, desde más A, menos B, más B. Los límites serían para X desde menos A hasta X igual a más A. Y en Y, pues una cosa parecida. En el caso del aquí nos pasa lo mismo que cuando hacíamos la integral de volumen. Aquí hay que tener cuidado porque entonces en los límites de integración, fijaos, en el caso de X me aparece la Y. ¿Cómo lo obtenemos? Pues sabiendo que X cuadrado más Y cuadrado, el borde, es igual a, pues vamos a suponer que esto es R, pues es igual a R cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí tenemos la relación para los límites de integración. Y más menos raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Desde menos este valor hasta más el otro valor, hacemos la integral lo mismo que en una de volumen para una variable, considerando la otra constante, y luego pasamos a la otra. En este caso, por ejemplo, uno ya ve, para no liarse con los límites de integración, por ejemplo, en el caso del disco, que a lo mejor sería más conveniente por la forma del cuerpo utilizar coordenadas polares en el plano. Antes de pasar a las coordenadas polares esféricas. Tenemos X, entonces tendré el mismo problema. Y ahora es simplemente ver cómo es, o sea, qué elementos, cómo estoy dividiendo el cuerpo. Aquí en vez de utilizar coordenadas cartesianas, utilizo polares, eso significa distancia al origen, estoy situando el origen en el centro del disco, y un ángulo, que es el ángulo θ con respecto al eje X, de tal manera que dejo, fijaos siempre, dejo una de las coordenadas, o dejo todas las demás fijas, menos una, y muevo, en este caso R, me alejo, dejo fijo R y muevo θ, me alejo. Ahí ya tengo que ver cómo es esta arista, esto es diferencial de R, lo que me ha alejado, y esta arista es R por diferencial de θ. Os digo, hay que tener un poco de cuidado en los sistemas de coordenadas, ver si son ortogonales, porque a lo mejor es un sistema de coordenadas un poco particular, entonces ya no es arista por arista, sino que tendría un trapecio. Pero bueno, eso ya son cosas especiales, ¿no? En este caso, entonces, diferencial de S sería diferencial de R, diferencial de θ. Por ponerlos diferentes. Es decir, tendríamos sigma, pero ahora dependería de R y de θ por
Aquí los límites de integración son muy fáciles, porque tendríamos en el caso de R, desde R igual a 0 hasta R igual a el borde, y para θ igual a 0 y θ igual una vuelta completa a 2π. Tened cuidado, os advertí ayer con la esfera, cuando es 2π, cuando es π. En este caso, o sea, tenéis que cubrir todo el cuerpo, todo el disco. Bien, y ahora ya solo hace falta que nos digan, evidentemente, cómo es sigma. Ahora imaginaos que tengo el caso de un cuerpo, una distribución de carga uniforme, sigma es constante, sale fuera de la integral, y el problema se transforma naturalmente en hallar el área. Ah, qué curioso. ¿Qué creéis que me va a salir ahí de área? Pi r cuadrado. Claro. Con estos límites que he puesto yo aquí, pi r cuadrado. Es decir, que lo del área, de los cuerpos o los volúmenes, no es algo que, le digo a los alumnos, digo, no sé si os lo habrán, o sea, no es algo que, son fórmulas que sí, ciertamente se aprende uno de memoria en el cole o en el ISTI, pero que se deducen, o sea, a partir de, se van deduciendo unas de otras, por integración, claro. Bien, en el caso, por poner lo mismo que ayer, en el caso de la esfera, superficie esférica. Esa es la superficie esférica. Cerrada. Esos serían los ejes cartesianos. Los sitúo en el centro de la esfera. Pues ahora tendríamos el problema, ya no es un volumen, sino que tengo que escoger, dividir la superficie esférica en trocitos. Ahí ya uno ve la dificultad de decir, uy, en coordenadas cartesianas lo llevo crudo, iba a decir. Porque ahí tengo X, Y, Z, y yo me estoy moviendo sobre una superficie que no está contenida ni en el plano XY, ni en el plano YZ, ni en el plano ZX. ¿Entendéis? De tal manera, ahí viene la dificultad. Aquí es donde uno dice inmediatamente, aquí hay que aplicar sí o sí coordenadas polares esféricas, que nos va a salir. A pesar de que en el ordenador yo lo ponía, por ejemplo, lo del corazón habéis visto, ¿no? Con X, Y, pero eso es otra forma. O sea, eso es diferente porque está trabajando el ordenador, que él haga a su manera las cosas. Pero a mano no me queda más remedio que... Entonces, ¿qué creéis que tendría que hacer aquí? Es lo mismo que hice ayer, salvo que la tercera arista, la que sale del cuerpo, digamos, la que me da el volumen, esa no la considero, ¿no? Ese diferencial de R, no estoy cambiando, sino que estoy simplemente sobre la superficie de radio R mayúscula. ¿Cómo eran estas dos aristas? Que era cambiar θ y dejar φ fijo, y cambiar φ y dejar θ fijo. Entonces, ¿qué teníamos si yo dejaba φ fijo y cambiaba θ? Θ, recordáis que era esto, ¿no? Y φ era esto. Entonces tendríamos, para esta arista, cuando cambio θ, teníamos R, diferencial de θ, y la otra arista era R, seno de θ, por diferencial de φ. Ya lo tenemos, simplemente hago un producto de estas dos cosas. Me quedará R cuadrado, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Claro, como os dije ayer, para el volumen lo que multiplicaba era por diferencial de R, además de eso. Y ya está el asunto. O sea que aquí tenemos, no solo en distribuciones, tendremos distribuciones volumétricas, superficiales, y también tendremos naturalmente a veces casos en los cuales la carga está distribuida en el espacio a lo largo de una curva. O sea que esto es una distribución
2D de carga, por ejemplo. Lo de 2 dimensiones no significa que sea plano, sino que son una superficie. También tendremos distribuciones en 1D. Y eso ya digo no tiene por qué ser una recta. Yo tengo este alambre, ¿no? Por ejemplo, un alambre metálico y lo cargo. Pongo en contacto y logro cargarlo. Entonces tendré aquí, pues, por ejemplo, que sea positivamente, que tenga carga positiva. Entonces, como está el alambre, lo estoy considerando que no tiene espesor, simplemente la línea. Entonces aquí hablaremos, entonces nos preguntaríamos cuál es, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, la carga total. En este caso tendremos que ir sumando, es decir, integrando, pero a lo largo de esta curva. Sería, ¿qué letra se utiliza para la densidad lineal? De carga o de masa. ¿Cómo vamos? Se utiliza la letra griega lambda normalmente. Entonces tendríamos aquí lambda y ahora uno dice, ¿y cuál es la longitud, naturalmente, diferencial de L? Fijaos que no lo pongo como vector, ¿eh? Estoy midiendo la longitud esta. Digo, cuidado porque a veces tendremos que para otro tipo de integrales, ahora lo pondré a continuación, que ya hemos visto, utilizo esto como vector. Diferencial de R, que a veces en la notación uno utiliza diferencial de L, indistinguible, como vector, pero no es mi caso ahora. Entonces, ahora sería una integral, una única integral, solo podríamos denotarlo aquí como algo del camino C o de la curva C. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y ahí también, pues depende, uno puede utilizar coordenadas de un tipo o de otro, por ejemplo, un alambre circular, de forma circular, pues ahí uno dice, hombre, lo mejor es utilizar coordenadas polares. R es constante y lo único que hago es cambiar θ. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estaba diciendo...